Muy buenos días, hermanos. Feliz Santo Sábado. Qué alegría estar con ustedes en esta hermosa mañana. Y hoy vamos a hacer un repaso, un estudio de la lección de esta semana titulada ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Quiero invitarlos que ahí donde estén vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos, Señor, gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de nosotros. Y ahora al estudiar, al compartir lo que hemos estudiado, queremos que nos acompañes, queremos que nos dirijas, que nos ayudes y que este estudio sea de gran bendición para cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Bueno, la lección de esta semana se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Te pregunto en esta mañana, ¿has tenido momentos difíciles? Claro que sí. En la vida hemos tenido momentos difíciles, trabajos difíciles y qué rico que en medio de esa dificultad que hemos afrontado nos ha ayudado a cada día a crecer. Asimismo es con el estudio de la palabra de Dios. Muchas personas dicen que la palabra de Dios es difícil de entender. Muchas personas no quieren estudiar el libro de Daniel, de Apocalipsis, porque les son difíciles. Pero no es así. La misma palabra de Dios se interpreta por sí sola. Hoy vamos a mirar 6 puntos acerca del estudio de esta semana. El número 1, debemos estudiar la Biblia, ¿cierto? Es ahí donde nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, necesitamos nosotros tener en cuenta varias cosas. Número 1, la Biblia, el estudio de la Biblia debe hacerse con oración. Número 2, con honestidad, humildad y sumisión. También debemos de reconocer que la Biblia es inspiración divina. También que nosotros somos seres falibles y que la Biblia es la palabra de Dios. Con ese margen de idea nosotros miramos que hay personas que encuentran en la palabra de Dios contradicciones. ¿Por qué encuentran contradicciones en la palabra de Dios? Sencillo, porque las personas que van a estudiar la palabra de Dios van a estudiarla con prejuicio. Si vamos a acercarnos a la palabra de Dios, necesitamos nosotros despojarnos y permitirle a la palabra de Dios que nos enseñe. Las personas que encuentran contradicciones aparentes en la Biblia, pues rechazan la Biblia como la palabra de Dios. También rechazan la revelación y rechazan la inspiración. Entonces, con ese margen de ideas, las personas van a encontrar contradicciones en la Biblia. Los grandes estudiosos han querido someter la palabra de Dios, la Biblia, a su conocimiento. Que la palabra de Dios debe caber con sus ideas, con sus investigaciones, con sus descubrimientos. Y no es así. Nosotros necesitamos someternos a la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Y es donde nosotros cada día vamos de esa manera aprendiendo de ella. Entonces, vamos con el segundo punto. ¿Cómo, dice ahí en la lección, cómo afrontar las dificultades? Es algo muy interesante cuando estamos leyendo y estamos haciendo el año bíblico, encontramos ciertos temas. ¿Cómo hacer con esas dificultades? ¿Cómo las vamos a afrontar? Sencillo, la lección de esta semana nos está hablando que nosotros al estudiar la palabra de Dios tenemos que estudiarla con honestidad. La honestidad nos ayuda a no presentar
información fuera del contexto. Hay algunas ocasiones que hemos estudiado la Biblia y hemos encontrado algunos pasajes. Y nosotros como adventistas del séptimo día, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no sacamos conjeturas. En algunas ocasiones reconocemos y somos honestos y decimos, no sé, voy a estudiar acerca del tema, voy a investigar, porque cuando nosotros no somos honestos con nosotros mismos, con las personas, pues van a haber dificultades. Y lo más maravilloso que al estudiar la palabra de Dios, nosotros también debemos de ir con integridad. Dejar que el Señor ahí nos ayude a nosotros. Ser íntegros en esa parte. Dejarnos ahí que en medio de esa integridad voy a estudiar con esa necesidad, con esa, bueno, uno puede decir como con esa hambre, esa sed de la palabra de Dios. Y decirle, Señor, quiero abrirle mi corazón y quiero que tú me enseñes, que tú me ayudes. Y es algo muy interesante cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia con esas dos partes, con la honestidad y con integridad. Porque si no somos íntegros, podemos malinterpretar lo que dice el texto bíblico. Entonces es algo muy interesante, que eso nos va a ayudar a nosotros. Número 3, al estudiar la palabra de Dios, ¿cómo vamos a afrontar las dificultades? ¿Cómo afrontar esos textos? Es que nosotros tenemos que ser conscientes que la Biblia fue escrita, ¿recuerdan? En hebreo, parte en arameo y en griego. Cuando nosotros vamos a ese idioma, que no hablábamos de números ahí, de puntos, mejor dicho, puntos, los signos de puntuación, las comas, todo. Y ahorita nosotros al mirar que la palabra de Dios está bien distribuida, que la palabra de Dios está bien organizada, para que nosotros la podamos entender. Entonces, cuando nosotros vamos con humildad, somos dóciles para que el Señor nos enseñe a través de ella. Cuando de humildad nos dejamos enseñar de la palabra de Dios, nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo, porque al estudiar la palabra de Dios, yo les dije al principio que es muy importante que al acercarnos a este hermoso libro, vamos con oración, no vamos con prejuicio, le permitimos a Dios para que nos hable. Entonces hay esa docilidad en nuestra vida y a través del Espíritu Santo el Señor nos va ayudando, nos va enseñando, nos va instruyendo, porque nosotros tenemos que reconocer que nuestra naturaleza, nosotros nos estamos acercando es a la palabra de Dios, no es cualquier libro, es la palabra viva de Dios que nos habla cada día, y al meditar en esa palabra va transformando nuestra vida, nos va enseñando y nos va ayudando a cómo enfrentar cada pasaje, cada situación que encontramos en la Biblia. También, cuando nosotros miramos esos textos, cómo afrontar esas dificultades, debemos de ser conscientes de nuestra limitación, que nuestro conocimiento es limitado y que Dios en su infinita gracia nos ayuda a nosotros a entender su palabra, a entender esa palabra. Y es algo maravilloso, que cuando el Señor ve esa sinceridad, esa humildad, esa sumisión, el Señor nos ayuda a entender su palabra.
Cuando Jesús hablaba, aún hasta los niños entendían. ¿Qué pasaba con los líderes? No entendían. No entendían a Jesús porque tenían prejuicio en su corazón, en su vida. Porque ellos pensaban que la sabían toda, pero no es así. Nosotros debemos de caracterizarnos por ser humildes, ser dóciles, dejarnos enseñar. Es algo muy importante que hemos de tener y valorar en nuestra vida y en valorar a las demás personas. Que el hermano más humilde puede enseñarnos a nosotros algunos textos que de pronto hemos repasado, hemos estudiado. Pero llega un hermano que ha estado en oración, ha estado buscando a Dios y el Señor le va ayudando ahí. Nos va instruyendo a través de las personas, hasta las personas más sencillas. Y me gusta ahí donde dice el párrafo que necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Entonces necesitamos nosotros colocar eso en práctica para poder afrontar esas dificultades con humildad. El cuarto punto nos está hablando acerca de la persistencia y determinación y paciencia. Porque cuando nosotros nos encontramos con esos textos bíblicos, no es que al encontrar ese texto de inmediatamente vamos a encontrar la respuesta. No, no es así. Nosotros necesitamos, como les dijera, necesitamos nosotros ser pacientes e investigar, indagar, y eso nos va a tocar, nos toma tiempo para que el Señor nos hable a través de su Santo Espíritu, para que el Señor nos ayude. Cuando no encontramos esa respuesta así inmediatamente, es ahí donde nosotros vamos desarrollando la paciencia, que el Señor cada día vaya trabajando, y es algo maravilloso. Si de pronto somos impacientes al estudiar la palabra de Dios, al estudiar esos textos que a veces nos hace pensar, nos hace meditar, pues ahí vamos desarrollando esa paciencia y pone trabajo a nuestro cerebro, lo pone a trabajar en revolución máxima, a hacernos muchas preguntas, y es algo maravilloso que en medio de esos textos, de esas inquietudes que genera al estudiar la palabra de Dios, al hacer el año bíblico, pues en nuestro cerebro empezamos a interrogarnos, a mirar el contexto, a imaginarnos, ¿no?, las situaciones que estaba pasando en aquella época. Entonces es algo maravilloso. Pero también cuando encontramos, después de cierto tiempo, encontramos nosotros la respuesta, entendemos nosotros esos textos, lo que estábamos estudiando, pues nos da alegría, nos sentimos bien por ese estudio que se ha realizado, ¿no?, que no ha sido en vano. Es algo maravilloso cuando usted dice, lo logré, entendí este pasaje, entendí este capítulo, entendí qué era lo que quería decir el autor, cuál era la situación que estaba sucediendo. Entonces algo que es agradable para cada uno de nosotros. Número quinto, es cómo voy a afrontar las dificultades. ¿Cómo las voy a afrontar? Estábamos hablando que en la vida tenemos dificultades, ¿no?, al inicio. Y hay que saber cómo afrontar cada situación. Y de hecho, ¿no?, cómo estamos afrontando la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, con el tiempo, Dios nos va ayudando y nos va ayudando a cómo afrontar esa situación. Ahora, ¿cómo afrontar las dificultades que se presentan? Pues sencillo,
¿Cómo las voy a afrontar? Con la Biblia. Si hay un texto que tengo dificultad, pues tengo que ir a la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Es ahí donde nosotros tenemos que ir, a la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que estudiarla. Necesitamos nosotros, como dice la palabra de Dios, un poquito aquí, un poquito allá, ir investigando, ir sometiendo nuestra vida, decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? La Biblia es la herramienta que necesitamos utilizar para afrontar las dificultades, y es algo maravilloso. Es algo tener en claro, ¿no? Número uno, tenemos que ir que ahí, según lo que estamos hablando, ir a la Biblia. Número dos, es algo interesante, algo maravilloso, que es bueno colocarlo en práctica a todo momento, y es a través de la oración. Es algo maravilloso. Eso lo dijimos al inicio, cuando usted y yo vamos a coger la palabra de Dios, bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios, necesitamos nosotros ir de rodillas, caer de rodillas, ahí donde estamos, o si no podemos arrodillarnos, bueno, buscar una manera de reverencia para tener una conversación, una oración con Dios y decirle, Señor, voy a estudiar tu palabra. Voy a estudiar la palabra viva, y a través de la oración voy a pedirle la dirección, le voy a pedirle al Señor que necesitamos, bueno, que necesito que el Señor me instruya, que el Señor me ayude a leer ese capítulo o ese versículo, o al estudiar esa parte que genera inquietud en mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a afrontar? Uno, con la Biblia. Dos, con la oración. Cuando oramos, le permitimos a Dios para que nos guíe. ¿No te parece algo maravilloso que Dios nos guíe al estudiar su divina y santa palabra? Porque es que la palabra dan testimonio de ellos. Entonces es algo maravilloso cuando el Señor, yo estoy convencido que cuando oramos y vamos con ese corazón contrito, humillado, con esa necesidad de buscar a Dios, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me ayudes a entender tu palabra. Yo estoy convencido que el Señor contesta esa oración sincera que cada uno de nosotros hacemos. Y es ahí, a través de la oración, que somos guiados por Dios, y es ahí donde nosotros reconocemos que necesitamos ayuda. Es algo maravilloso. ¿Qué hacemos cuando un amigo necesita nuestra ayuda y es nuestro amigo? Pues vamos a ayudarle. Le decimos, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Y cuando nosotros vamos a Dios, ¿qué piensas? ¿Qué dirá Dios? Por supuesto que Dios, cuando ve nuestra necesidad, es algo maravilloso, espectacular, que el Señor ve que tú estás ahí orando y diciendo, Señor, yo quiero entender tu palabra. El Señor nos va a ayudar. Es algo maravilloso, que el Señor nos va a ayudar así como lo hizo con sus discípulos. Jesús le había dicho a sus discípulos todo lo que iba a acontecer. Jesús les había dicho que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y se cumplió. Y cuando murió, ¿qué pasó con los discípulos? Se fueron. Se entristecieron. Se perdió toda esperanza. Se escondieron. Pero cuando Jesús resucitó, no entendían. Jesús tuvo nuevamente que darle la fe de Jesús, llevarlos por los profetas, salmos, y volverlos a instruir, enseñarles la palabra de Dios.
enseñarles su palabra. Y algo maravilloso, que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las grandes verdades que les había revelado. Y cuando les abrió el entendimiento, comprendieron la palabra viva de Jesús. Y es ahí donde nosotros necesitamos en la oración decirle al Señor: Señor, abre el entendimiento. Ayúdame, Señor, a discernir tu palabra, a comprender tu palabra, a vivir tu palabra. Y Él nos va a ayudar. Tengamos la plena fe y la confianza que Él nos va a ayudar, porque ya estamos finalizando este folleto y estoy convencido que el Señor nos va a ayudar de aquí en adelante a ver su palabra de la mejor manera, y nos va a ayudar a cada día a instruirnos y nos va a ayudar a cada día a prepararnos. Cuando nosotros vamos a mirar acerca de esos pasajes difíciles, pues tenemos que ir a mirar a otros autores de la palabra de Dios, qué escriben ellos y en qué se relacionan en cuanto a eso, a ese pasaje que nosotros estamos investigando o que no entendemos. Ahí dice que vamos a otros pasajes para encontrar algo de luz sobre ese mismo tema. Es algo muy interesante. Cuando estamos estudiando los evangelios y miramos esta escena, este pasaje, entonces vamos al otro evangelio que escribió y vamos al otro a ver qué escribió acerca de ese tema que estamos buscando, y en medio de esa relación, de esa búsqueda, el Señor nos va a ayudar. Qué rico, qué bendición, que el Señor nos va a ayudar a encontrar y a responder todas esas inquietudes, porque nosotros aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, aceptamos la revelación, aceptamos la inspiración, reconocemos que somos falibles y vamos a estudiar la palabra con honestidad, humildad y sumisión y con mucha oración. Por eso nosotros necesitamos fidelidad a la palabra de Dios. No podemos nosotros ser infieles y darle algo otra mala interpretación. Es algo interesante que el Señor nos va a ayudar a nosotros cada momento en ese estudio que nosotros estamos cada día realizando. Por eso necesitamos nosotros también esos principios hermenéuticos sólidos en nuestro estudio. Y es ahí donde nosotros vamos a esos pasajes claros para entender los difíciles. Vamos a esos pasajes que vienen hablando acerca de ese tema, algo que son claros y nos va a ayudar para llegar al más difícil, podamos decir nosotros. También nosotros debemos de ir al contexto. Es algo maravilloso cuando vamos al contexto de ese pasaje. ¿A quién le está escribiendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Cuando nosotros investigamos y vamos a un capítulo más allá, vamos leyendo, nos devolvemos, empezamos a investigar, a mirar ese marco histórico, ese contexto histórico, nos ayuda a nosotros a ir mirando el panorama en todas las direcciones, algo amplio, ¿cierto? Cuando vamos al contexto inmediato, es donde vamos a ir a la sección, a los capítulos, un poquito más allá, un poquito más acá, y es algo maravilloso. Tengamos confianza que el Señor nos va a ayudar en este estudio que hicimos durante esta semana y este repaso que estamos haciendo en esta mañana. Querida iglesia, Dios nos va a ayudar. Algo maravilloso. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos va a guiar. Y lo más maravilloso es que al tener ese contacto con la palabra viva, al tener ese contacto con la palabra de Dios, Él va ayudándonos a entender su palabra. Pero ¿saben? Lo más rico, lo más delicioso, después de ese estudio que
cada día vamos haciendo, va transformando nuestra vida. Que al estudiar su palabra, al acercarnos a su palabra viva, nos va ayudando, nos va transformando. Qué rico transformándonos cada día a la imagen de Cristo. Va transformando nuestro carácter. Querida iglesia, gracias por esta mañana en este repaso de la lección. Qué rico estar con ustedes en esta mañana y que el Señor les bendiga grandemente. Que Dios continúe bendiciendo esta linda programación. Que Dios nos ayude y que cada día dediquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, que lo necesitamos cada día, nutrirnos de la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que oremos. Querido Padre, te damos, Señor, gracias, porque tú nos das herramientas para poder entender tu palabra. Y lo más maravilloso es que tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Padre. Y siempre vamos con esa necesidad de que tú nos hables a través de ella, de que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, nos guíes. Y gracias porque has dejado tu palabra, que nos va a ayudar cada día en nuestra vida cristiana. Nos va a ayudar, Señor, también cada día a tomar mejores decisiones. Queremos que continúes bendiciendo, Señor, la programación de esta mañana, que nos continúe guiando y que el Espíritu Santo nos ayude cada día a entender más tu palabra. Gracias, Papito Dios, por escucharnos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia. Bendiciones y continuamos con la programación de esta mañana y un feliz sábado.